Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte. Igualmente, Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Gracias, eh, gracias a vos por la invitación, justamente. gracias. Mira, vamos a esperar un par de minutos a que se vayan conectando las amigas, los amigos de la plataforma de Segunda Opinión en TikTok. ¿Ya habías estado en TikTok? Primera vez en TikTok, así que estoy Bien, inaugurando plataforma. pues ahorita abrimos la champán, ya la tenemos enfriando. Buenas tardes, Angie, Ruth, bienvenidos. Vamos a platicar acerca de cáncer de mama. Tenemos aquí una invitada muy especial, ¿sí? La doctora Laura Ruiz Díaz, ella está en Argentina, ahora nos va a platicar de ella. Yo les quiero insistir en esta plataforma, Segunda Opinión, que está enfocada en la salud integral, sobre todo para la mujer. Sin embargo, ya estamos ampliando nuestra visión y nuestro equipo de colaboradores. Vamos a empezar a hablar también ya de niños, adolescentes, de adultos, de varones, de muchos otros temas de salud. El equipo que estamos colaborando aquí es de más de 60 personas, de más de 12 países de Latinoamérica, más España, y estamos en todas las redes sociales. Búsquenos en las otras redes sociales. Este video va a quedar grabado y se va a publicar mañana en otras redes sociales bajo el mismo nombre, Segunda Opinión, B de Víctor, M de Marín. Laura, si fueras tan amable en platicarnos, en presentarte, comentarnos de tu trayectoria académica, de tu experiencia profesional, por favor. Bueno, en principio, vivo en Argentina, en una provincia que se llama Misiones, al norte de Argentina, en la ciudad de Posadas. Soy médica, en principio ginecóloga y obstetra, esa es mi formación inicial. Así es en Argentina, donde tenemos ya una formación quirúrgica de inicio en la parte ginecológica y obstétrica, y la subespecialidad sería mastología, que bueno, esa la realizamos a través de la Sociedad Argentina de Mastología, que nuclea a todos los mastólogos de la Argentina. Y bueno, esa subespecialidad se realiza en Buenos Aires. Yo no nací en Misiones, en realidad nací en otra provincia que queda al lado de Misiones, que se llama Corrientes, donde está una universidad, que es la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, y después vine a hacer la especialidad o residencia que decimos nosotros en los hospitales, y lo hice en Misiones. Bueno, y de ahí decidí, me inclinó siempre la mastología, así que hice la subespecialidad en Buenos Aires. Y bueno, y actualmente solo me dedico a esa subespecialidad, solo hago mastología, no hago ninguna otra parte ni de ginecología ni de obstetricia. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es la mastología? Para empezar, a ver, platícanos, por favor. Claro, y justamente porque es como una palabra rara que últimamente, bueno, se está dando a conocer. Mastología es el estudio de las mamas, tanto de lo benigno, de la patología benigna, como lo maligno, ¿sí? Y, y siempre cabe aclarar que es el estudio de las glándulas mamarias y obviamente de axila, tanto en hombres como en mujeres, Víctor, porque este año hice mucho hincapié en el cáncer de mama en el hombre y de patologías mamarias también en el hombre, porque es un tema que del cual no hay mucha información, pero que existe y que, bueno, es importante informar, porque creo que a través de la información podemos sacar un montón de dudas, porque siempre fue el tema de las mamas un tema de mujeres, y no es así. Pues así lo entendemos habitualmente, Laura, perdón nuestra ignorancia, pero habitualmente así. Nos saluda Danita Free. Sí, claro, ¿por qué esa carita así triste, Danita? Oye, bueno, vamos entrando ya en el tema, Laura, platícanos de algunas características que tú consideres importantes de la enfermedad cáncer de mama, primero en las damas, si te parece, y hoy platicamos del Sí, varón. sí, perfecto.
Bueno, el cáncer de mama es en principio una patología muy frecuente, como dijimos al principio, en las mujeres. Y a nivel mundial, si tomamos al mundo entero, no ni Argentina ni México, sino el mundo, es la primer causa de cáncer en la mujer, ¿sí? Y como causa de cáncer de la mujer también es la primer causa, lamentablemente, de muerte en la mujer. La primer causa de muerte en la mujer. Por cáncer, por Por cáncer, cáncer. Por cáncer. por cáncer en la mujer. Acá en la Argentina, la primera causa y la segunda causa sería el cáncer de cervix o de cuello uterino, pero es la primera causa de cáncer, de muerte, perdón, por cáncer en la mujer. Esa es una cifra bastante llamativa y también saber que una de cada 8 mujeres va a tener cáncer a lo largo de la vida. Que una de cada 8 mujeres. Así que, por ejemplo, en una reunión estamos 8 chicas, una de esas 8 tendría cáncer a lo largo de su vida, obviamente. Otro dato también que me parece importante es que el periodo de mayor frecuencia de presentación se vio que es entre los 50 y los 75 años. 50 a 75 años. Ese es el periodo de mayor frecuencia de presentación, lo cual por eso también se hace hincapié que los estudios de cribado, de screening, se inician 10 años antes, por eso a los 40 la mayoría de las sociedades científicas aconsejan realizar los estudios mamarios para detectar esta patología, porque en la mayoría de los casos esto tiene un proceso, no es que estamos bien hoy y mañana de golpe sale un tumor de 5 centímetros, sino que lleva su tiempo y por eso también se inicia un par de años antes el screening mamario. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Nos dice Chivita Fresita, no sabía que se presentara en hombres también. Pues así las cosas, Chivita. Por eso es importante oír a los expertos, por eso es importante estar aquí al pendiente de segundaopinión.bm, porque aquí vamos a tener todos los días, vamos a tener gente con temas muy, muy interesantes y que nos van a aportar mucho, mucho valor. Dice Jennifer, de 50 a 75 años, ¿es por el cambio hormonal o porque es una pregunta? Tenemos otra de la misma Jennifer, ¿cómo detectar el cáncer a temprana edad? ¿Por cuál empezamos? Empiezo por la parte hormonal. No está asociado solo a la parte hormonal, porque siempre asociamos al cáncer de mama solo con hormonas y no es así. No en todos los casos es así. Es el periodo de presentación, generalmente se inicia a los 40, 45, a los 40 años el control porque va a desarrollarse a esa edad, es el periodo en que se presenta habitualmente. Hay casos en que está asociado a hormonas, que son los cánceres hormonodependientes, pero no necesariamente porque tomen pastillas anticonceptivas o porque tomen algo que sí o sí va a estar, va a desencadenar en un cáncer de mama. Hay otros factores genéticos no hereditarios que cada uno tiene dentro de su ADN que va a determinar que presentemos tal o cual enfermedad a determinada edad. Hay casos en los cuales no está para nada relacionado con las hormonas, como por ejemplo, sí está relacionado a radiaciones en los casos se vio que en pacientes, por ejemplo, que tuvieron patología a nivel del tórax, que sufrieron radiaciones o radioterapia a temprana edad en la región del tórax, se vio que desarrollan con mayor frecuencia cáncer de mama. También en los casos de cáncer de tiroides, que también fueron irradiadas, se asoció con cáncer de mama a edades un poco más tempranas. O sea, no siempre va a estar relacionado con las hormonas. Y con respecto a la otra pregunta, la detección, el único estudio que está caracterizado como gold standard para screening en cáncer de mama
es la mamografía. Es el que demostró una reducción en la mortalidad. ¿Por qué una reducción en la mortalidad? Y por eso está considerado como el número 1 de los estudios, porque detecta lesiones subclínicas. Es decir, cuando todavía ni siquiera el mastólogo se da cuenta tocando a la paciente que hay algo en la mama y que se está gestando algo, y que sí se ve por imágenes y que si lo resolvemos en forma precoz, el tratamiento es otro y también el desenlace que va a tener es otro. Obviamente, siempre está asociado a otros factores pronósticos, pero se vio que se puede reducir la mortalidad cuando el tumor tiene menos de 1 centímetro. Ok, muy bien. Oye, Laura, y volviendo un poquito al punto anterior, ¿qué tan frecuente es que un hombre en general tenga cáncer de mama y qué tan frecuente es esta cifra dentro de todo el espectro de cáncer de mama en general? Es muy bajo, es 1%. Es el 1%. Dentro de los cánceres de mama, el 1% corresponde a cáncer en hombres. Pero al que toque el 1% es mucho, digamos. Y sobre todo, se hace hincapié porque la consulta en el hombre, volviendo a lo que dijimos anteriormente, la base de esto es la consulta precoz. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar un tumor de 1 centímetro que tratar un tumor de 4 centímetros, donde ya tenemos ganglios afectados, donde quizá ya hay metástasis, entonces ya no es el mismo pronóstico de un tumor inicial que de un tumor localmente avanzado o incluso con metástasis a distancia. Y en el hombre, como la consulta es tardía porque jamás se asocia a que un hombre tenga algo en la mama, obviamente que dicen, no, esto no es nada y concurren en forma tardía, donde en muchos de los casos ya tenemos enfermedad a distancia y bueno, y no es lo mismo, ya el tratamiento tampoco va a ser el mismo, ¿no? Sí, Laura, volviendo otra vez a un tema a una frase que dijiste que me llama la atención y que quisiera ver si la podemos aclarar para la audiencia. Hablaste de que había factores genéticos, no hereditarios. El tema es que para nosotros cuando nos dicen genético es hereditario. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo es el tema de que es genético pero no hereditario? Hereditario es que sí o sí, o sea, me voy para atrás. El cáncer es una enfermedad, es una proliferación de la célula, porque sé que no quiero hablar en términos médicos. Es una, cada una de las células del organismo se desarrolla, crece y muere, ¿sí? Así como el pelo se nos cae, las células de la piel caen, es el circuito natural que va a ser. ¿Qué es el cáncer? Es una proliferación descontrolada del organismo, ¿sí? Una célula se multiplica en forma indiscriminada y no tiene la capacidad de muerte, evade todos los controles de inmunitarios por una alteración que tiene la célula, y esa alteración se da porque ya en el ADN, en la formación de la célula es una célula alterada, no es una célula normal, y que se va a multiplicar en forma indiscriminada, es decir, no va a morir. Y eso es el tumor, ¿sí? Okay. Por eso hablo de genético. Hereditario es la transmisión de generación en generación, de madres a hijo, de hijo a padre, o sea, porque no necesariamente siempre se transmite de la mamá a los hijos. Puede ser el padre también tenga una alteración que la va a transmitir a los hijos, ¿sí? Que a eso me refiero como hereditario, ¿sí? Okay. Y hereditario lo puede transmitir cualquiera de los dos, el padre, la madre. De hecho, cuando en una familia se detecta una alteración hereditaria, se hace a todos los miembros, no solo a la mujer, se hace al hombre. ¿Por qué? Porque esa alteración que va a tener a nivel del genoma no solo Sí. lo va a predisponer, ponerle que sea un hombre, no solo lo va a predisponer a cáncer de mama, sino a otros tipos de cánceres como colon, próstata, varios cánceres
hay que mantenerlos en control. Ok, Laura, comentabas hace un momento de la conveniencia de detectar esta enfermedad a tiempo, cuando está un tumor muy chiquito, incluso menor de 1 centímetro. En la práctica diaria, ¿qué tan frecuente es que el diagnóstico de cáncer de mama se haga de manera temprana, localmente avanzado o avanzado? Y eso depende mucho, lamentablemente, lo que hablamos al principio, así como vemos en el mapa, el primer mundo, en un mapa donde el cáncer de mama en el primer mundo, al igual que acá en Argentina, también es la primer causa de cáncer. Si miramos la mortalidad, también, a pesar de que en los países desarrollados es la primer causa de cáncer, la causa de muerte es mucho más baja por esta enfermedad. ¿Pero por qué? Porque el diagnóstico se hizo muy precozmente y eso te cambia el pronóstico de la enfermedad. Claro. Acá ocurre lo mismo si lo trasladamos a cada localidad, a cada país, pasa lo mismo. Si estamos en las grandes capitales y las personas ya están un poco más informadas y tienen más acceso a la salud, concurren en forma más precoz a hacerse sus estudios y como dije al principio, está demostrado que la mamografía disminuyó la mortalidad y es por esto, justamente porque detecta tumores subclínicos, o sea, cuando ni siquiera lo tocamos, cuando son una imagen muy pequeña y que tratando eso podemos cambiar el pronóstico de la enfermedad. Bien, gracias nuevamente, Laura. Ahora, hablabas de la posibilidad de que la enfermedad fuera de alguna manera familiar. ¿En qué porcentaje aproximadamente es que cuando una mujer tiene cáncer de mama existe antecedente en su familia y qué porcentaje es que no es así, que la mujer es la primera en su familia que padece esta enfermedad? En realidad, hablamos de dos tipos de cánceres de mama. El cáncer esporádico y el cáncer familiar hereditario. El cáncer esporádico es el más frecuente, más del 90%, y el cáncer hereditario hablamos solo un 5%, y ahí está entre 5 y 10, a veces 5%, muy baja la proporción. El hecho de que tengamos un familiar de primer grado o de segundo grado actúa como un factor de riesgo o que aumenta el riesgo, pero no necesariamente estamos hablando de una enfermedad hereditaria, ¿sí? Sí nos pone en alerta porque si viene una paciente a la consulta dentro de la historia clínica, o sea, dentro de lo que yo hablo con la paciente y voy preguntando en el consultorio, la pregunta que hago es si alguien de su familia tiene cáncer de mama. Me dice sí, bueno, ¿y quién? Y porque me puede decir, sí, mi bisabuela ya 5 generaciones para atrás, o sea, eso no nos va a modificar mucho. Pero si me dice que la hermana, la tía, la abuela, la otra tía, el tío, todo, y encima si me dice un nombre, ahí es como que te despierta una luz roja que te dice, bueno, esto puede ser algo hereditario. A esa paciente, la mandamos a un asesoramiento genético. Es la candidata para asesoramiento genético porque esto es un trabajo en equipo. Yo detecto esas pacientes y la mando a la médica genetista. Es el equipo de los médicos genetistas los que van a tener una charla extensa con esa paciente, que van a preguntar todos los miembros del árbol genealógico, las patologías, y ellos van a determinar si esa paciente necesita un estudio genético. ¿Sí? Ok. Oye, Laura, entonces este tema de que a mi mamá no le dio, mi tía tampoco, mi abuelita tampoco, no es de ninguna manera una situación para estar tranquilos, porque el 90 o 95% de las veces ocurre este cáncer, como tú decías, esporádico, de primera vez en alguien sin antecedentes en la familia. Exactamente, sí, es el más frecuente. El hereditario es muy poco frecuente. Fíjate, Sí, nada más, porque es que me da la impresión de que, amigas, amigos, corríjanme, pero me da la impresión de que las mujeres que tienen miedo de tener cáncer son las que tienen un antecedente familiar, mientras que las que no es así, se sienten tranquilísimas, a mí no me va a dar, a mí no me va a pasar. Claro, exactamente. Y quizás son las otras las que ocurren más rápido, muy asiduamente a los controles.
Así. Nos saluda Marina Salmis, bienvenidos, saludos para ti, Laura. Nos saluda también Alexa Leiva, Carolina, nos saluda una doctora en ciencias químicas que nos saluda desde Sonora. Ella está invitando incluso a sus alumnos a venir a ver los live. Muchísimas gracias por tu apoyo, Caro. Nos saluda Andy MX. O sea, recuérdenme de qué ciudad nos saluda, por favor, Andy. Nos saluda Viviana Vega, ella está en Florida Blanca, en Santander, Colombia. Nos saluda Alice Ramírez desde Atlanta, Georgia. Un saludo muy especial hasta Atlanta. Alitupa, hola, buenas tardes. ¿De dónde nos saluda Bertis? Desde Guatemala. Hilda nos saluda desde Mérida. Estamos platicando con la doctora Laura Ruiz Díaz, estamos charlando acerca de cáncer de mama y vamos a enfocarnos en temas de la detección oportuna y en la medida de lo posible en prevención. Así que todas sus preguntas, todos sus comentarios son muy, muy bienvenidos. Laura, otra situación que comentabas, el tema de la mamografía. La enfermedad es más frecuente entre 50 y 75, recomiendas que iniciemos por ahí de los 40 con la vigilancia con mamografía. ¿Esta medida sería para todas las mujeres o hay algunas que deban empezar antes y algunas que puedan empezar después? En general, no es para todas igual, siempre haciendo hincapié en la historia clínica. Si una paciente viene o sabe su historia familiar y es lo que hablamos anteriormente, tiene toda la familia con cáncer de mama, es una paciente que debería iniciar sus controles ginecológicos o mastológicos, de acuerdo al lugar donde se encuentre, mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto debería explicarle un especialista y determinar a qué edad, de acuerdo a las edades en las cuales se presentaron los cánceres de mama en los miembros de su familia, porque en general se inicia 10 años antes del miembro más joven, ¿sí? 10 años antes de la edad más joven en la que haya aparecido cáncer de mama en su familia. Exacto. Ok, o sea, si apareció a los 45, a los 35 empieza la vigilancia. Sí. Claro, eso, viste, son todos factores de riesgo que un especialista ya lo va a ir determinando y ponele que toda la familia tenga, y bueno, y yo no solo iniciaría a los 35, sino ya iniciaría antes con un examen físico, que la paciente concurra una vez al año para un examen mamario exhaustivo, con la palpación, o sea, es una paciente que la debemos controlar y que no podemos dejar que a los 40 inicie sus controles, no. Es lo que llamamos una paciente de alto riesgo. Ok. Laura, comentaste factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama? Bueno, los factores de riesgo son, ¿a qué se dice factores de riesgo? Es lo que nos acercarían a la enfermedad o hacen que esta enfermedad se presente más frecuentemente. Y en el cáncer de mama, uno de los factores de riesgo, en realidad yo siempre digo esta frase, el principal factor es mujer y cumplir años. Claro, son los dos. Mira, yo lo digo igual, se los comento igual. ¿Cuáles son los dos primeros? Me dicen muchos. Digo, no, el primero es ser mujer y el segundo es la mujer. Hay dos factores que no podemos evitar. Sí, eso no es inevitable. Inevitable. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, ¿cuáles son otros factores de riesgo? Y después dime cuáles sí dentro de esos factores de riesgo podemos disminuir, mitigar o evitar incluso. Bueno, aparte de los dos que te dije, ser mujer y cumplir años, está el genético del que ya hablamos. Ajá. Y bueno, y después tenemos los otros factores asociados que, bueno, es lactancia materna, la paridad temprana, como es disminuir la obesidad, por ejemplo, porque está asociado muchas veces, en realidad, todo tiene su porqué, pero, por ejemplo, la obesidad está asociada a la producción de hormonas a nivel periférico, en la grasa periférica, que serían los estrógenos, eso siempre asociando a un cáncer hormonodependiente, que no todos son así, con lo cual estos no son factores
que van a llevar al riesgo a cero, por lo que hablamos anteriormente. Estos son los que llamamos generalmente en medicina los factores modificables, ¿no? El peso, la paridad, lactancia, el tabaquismo. Entonces, en la obesidad aumenta el riesgo, el hecho de tener un embarazo a edad temprana, el hecho de amamantar, disminuyen Eso el riesgo. disminuye el riesgo, sí, ahí me expresé mal. Lo que aumentaría en el riesgo son la obesidad, el tabaco, el alcohol, bueno, después lo hereditario que ya hablé, baja actividad física. Baja actividad física. Claro. La carne roja, las grasas. Las grasas, existen muchos estudios que están en marcha, como por ejemplo el uso de anticonceptivos hormonales, que se vio que el uso prolongado por más de 10 años en algunos casos, en algunos estudios, se vio que aumentó un poco los factores, el uso de terapia de reemplazo hormonal en forma prolongada, pero no hay alguna recomendación que sí o sí estos factores van a producir. Se aconseja que se disminuyan, que traten de disminuirlos, pero no necesariamente van a desarrollar cáncer. Siempre va enlazado con lo que hablamos al principio. Acuérdense, esto está determinado ya en nuestro ADN. El estrés. El estrés crónico, sí. El tema de las vitaminas. Existe un estudio actualmente que hay varias líneas de investigación sobre la vitamina D, que se está viendo que el uso de vitamina D también produciría un descenso en el riesgo también. También como estos son todas cosas nuevas que se están viendo, por ejemplo, el tema del sueño, la melatonina, que también es la hormona del sueño, que la están relacionando con un montón de patologías. Esas son cosas en línea de investigación que se están viendo, y no solamente ahora en el cáncer de mama, sino en varias otras patologías, ¿no? Sí, Laura, yo también recientemente he estado revisando ese tema de la melatonina, cómo es que las mamás nos decían, y nos lo dicen, ¿no? Que duerma bien y va a estar más sano. Y pues parece que va de la mano del tema de la melatonina. La melatonina estimula la inmunidad, y la inmunidad es un factor muy importante en cáncer. Hay también estudios, reportes epidemiológicos donde se muestra que una deficiencia de vitamina D puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, y tener un nivel adecuado de vitamina D disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, todos esos son factores importantes. Nos dice Carolina, es una cascada de factores de riesgo hasta que llega la gota que derrama el vaso. Está muy poética, Carolina, el día de hoy. Sí, pero tiene razón, se van sumando, son factores epigenéticos, que bueno, eso ya es un tema mucho más largo, pero bueno, la epigenética. Ya vamos a platicar de eso, es un tema pendiente ahí con Carolina. Ahora nos dice, un poquito fuera del tema, pero nos dice Jennifer, si mi mamá tuvo cáncer de pulmón, ahí cómo funciona el tema de la herencia, de la carga genética, Laura. En realidad ahí, o sea, cuando viene una paciente al consultorio, yo pregunto, ¿qué cánceres hay en tu familia? No solo el de mama. Primero pregunto el de mama, pero hay que tener en cuenta los otros cánceres, porque hay muchas alteraciones genéticas que no solo están ligadas al cáncer de mama, sino que son como una familia de cánceres. El de próstata, el de pulmón, el de colon, ovario, tiroides. Y bueno, yo no soy médica genetista, pero el que está en la materia sabe de que existen cánceres que están relacionados, y guiándose por esa cantidad de patología oncológica en una familia, determinan qué gene o qué panel van a pedir de genes, ¿no? Pero no solo se pregunta de cáncer de mama. Si es solo un cáncer de pulmón, bueno, yo lo veo como que no es un factor de riesgo muy elevado, pero si me dice que tuvo cáncer de mama, de pulmón la mamá, el tío tuvo de tiroides, el otro de colon, el otro, y así en toda la familia se comporta como una familia con muchos tumores,
eso ya me da la pauta de que a esa paciente yo la tengo que derivar para asesoramiento genético. Ok, Laura, estamos llegando a la mitad de la charla, muy amable, por cierto, muy amena, muy linda. Yo quisiera pedirte, van entrando amigas y amigos nuevos a la charla, que si nos hicieras favor de volver a presentarte, a platicarnos de tu currículum académico y profesional. Bueno, mi nombre es Laura Ruiz Díaz, soy médica mastóloga. En realidad, al principio, como expliqué, soy ginecóloga y obstetra de base y la subespecialidad es mastología. Vivo en Argentina, en la provincia de Misiones, en una ciudad que se llama Posadas, que queda al norte de Misiones. Bueno, y soy miembro de la sociedad, miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología. Muchas gracias, Laura. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo y obstetra, también especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía, y tengo el privilegio de trabajar en esta plataforma, Segunda Opinión, .b de Víctor M. de Marín, que aquí en TikTok está muy enfocada, ha estado muy enfocada en salud de la mujer, salud integral, física y emocional, también psicológica, y también salud financiera inclusive, y que estamos ampliando el horizonte de esta plataforma, que por cierto está en otras redes sociales. Búsquenos en otras redes sociales. Este video va a estar publicado ahí mañana. Y Laura, yo quisiera ahora preguntarte, yendo un poquito atrás en la línea del tiempo, nos pregunta Yorledi, la ecografía de mama también puede mostrar un tumor cuando está pequeño que ni se siente. ¿Sería un método que nos pudiera ayudar en personas más jóvenes? Sí, justamente la ecografía, para ser un poco más explícita, tenemos dos estudios, como hablamos al principio, que son la base. Uno es la mamografía, que está indicada generalmente a partir de los 40 años. ¿Y por qué a partir de los 40 años? Porque las características de la mama femenina a partir de los 40 años es una mama más grasa, con lo cual nos permite ver mejor, visualizar mejor alteraciones que puedan verse en la mama. Cuando una paciente es joven, menor de 40, 30, 35 años, las mamas son mucho más densas, con lo cual muchas alteraciones o lesiones quedan enmascaradas por la estructura normal de la mama. En esas pacientes menores de 40 años en general, se inician los controles, si son necesarios, con ecografía mamaria. Y la ecografía mamaria puede visualizar lesiones pequeñas. En la Argentina en general se estudia de las dos formas, mamografía y ecografía. En general siempre se complementan, ya está estandarizado así, pero exactamente la ecografía es útil en mujeres jóvenes y también en el caso de la mujer embarazada y lactante, porque en esos casos que también hay cáncer de mama en estas pacientes, muchas veces no se puede estudiar a esa mama por mamografía, pero no porque la mujer esté embarazada, porque existe protección abdominal y se puede hacer una mamografía igual, sino por la estructura en sí de la mama de la mujer embarazada y de la que está dando lactante, que es una mama mucho más densa y que dificulta mucho visualizar lesiones. Entonces, es muy utilizada la ecografía. Muy bien. Laura, nos pregunta Alicia Rosa, ¿de qué edad se habla cuando hablamos de paridad temprana? Y si tenemos que remitirnos exactamente a lo que es paridad temprana, es antes de los 20 años, cosa que ahora ya no es muy frecuente. Esa sería realmente una paridad temprana. Por eso es uno de los factores que muchas veces vos preguntás, sí, yo tengo 6 hijos y bueno, y creen que ya está por eso y empezó a tener hijos a los 35 años. Y no es así. ¿Y por qué en realidad la paridad en sí no, sino la lactancia en sí? Porque está asociada con paridad y lactancia, pero no tampoco en todos los casos es así, que hay 100% de lactancia. Porque
La mama femenina termina su desarrollo cuando el paciente, cuando se produce la lactancia. En ese momento es donde termina el desarrollo de los lobulillos mamarios. Y se vio que las alteraciones que se dan por el cáncer de mama se da generalmente o es más frecuente en la célula o los lobulillos inmaduros, con lo cual generalmente cuanto más maduro, cuanto se produzca esta maduración lo más precozmente posible, sería como un factor en parte que disminuye el riesgo. Esa es la base científica de la lactancia. Muy bien, Laura, muchas gracias. Ahora, yendo todavía un poco más atrás en el tiempo, acerca del autoexamen, ¿cuándo iniciarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das en general a las mujeres acerca de este tema? Yo lo que siempre trato de inculcar es que las mamas forman parte de los órganos genitales femeninos. Okay. Eso es la base. Entonces, si nosotras concurrimos al médico, al ginecólogo para hacernos nuestro papá Nicolau, tendría que entrar dentro de ese examen ginecológico la revisión de las mamas, ¿no? Una palpación una vez al año por un especialista, ginecólogo o mastólogo. Eso es la base para mí. Okay. Tenerlas en cuenta como órganos genitales femeninos. Creo que el autoexamen mamario sobre todo busca esto, que tengamos conciencia de que tenemos dos mamas, que tenemos que hacer los controles y que, bueno, mediante la observación en principio, porque nos deberíamos mirar frente a un espejo y conocer la estructura externa de nuestras mamas, la piel, la coloración de la piel, la forma del pezón, la estructura. Eso sería lo primordial, ¿no? Que sepamos que si aparece al mínimo cambio lo podamos detectar porque estamos familiarizadas con nuestras manos. Y lo segundo sería la palpación, que la palpación, bueno, tenemos que hacerlo habitualmente. ¿A qué edad iniciarla? Y yo considero más de 20 años ya deberíamos iniciar nuestra palpación mamaria y conocernos. Tiene que ser 20 algo... años. 20 años, amigas. ¿Quién empezó a hacerse sus revisiones mamarias a los 20? Levanten la mano, por favor, y la que no empezó, pues también para ver más o menos cómo está la estadística. No es muy habitual, pero bueno. No, si no se lo hacen a los 30. A los 20 andan pensando en otra cosa, o están estudiando, andan en la parranda, andan ahí en el boliche, así que no. Entonces deberían empezar a los 20, hay que revisarse frente a un espejo, hay que revisar Hay que revisarse frente a un espejo, o sea, iniciar visual, ¿no? Primero conocernos, mirar la forma de nuestras mamas, okay. Una más grande, una más chica, estar familiarizada, ese es el objetivo primordial del autoexamen. Lo segundo sería la palpación, que lo hacemos frente al espejo, en la ducha, en la cama acostada. Siempre digo, bueno, iniciar sentado frente al espejo y después hacerla también acostada sería lo ideal. Colocando la mano en la nuca, así, y tocándonos con la mano contralateral a la que elevamos el brazo. Siempre utilizamos la yema de los dedos, porque es el área más sensible de las mamas, y el movimiento sería como que tocáramos un piano, muy suave, nada brusco. Iniciar en forma concéntrica, ¿sí? Puede ser de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y terminar en el pezón con una leve expresión del pezón para ver si existe salida de algún tipo de líquido. Un lado y después el otro. Y lo que yo siempre aconsejo es que extender un poquito la palpación en las axilas, ¿sí? Porque pueden haber nódulos, ganglios también en la región axilar, y tocar también esa zona. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Y acerca de los síntomas, ¿qué síntomas? Porque eso también nos han preguntado mucho, ¿qué síntomas son los que nos hacen pensar en que viene ya desarrollándose un cáncer de mama? Bueno,
convengamos que si tenemos síntomas, excepto que sea un derrame por el pezón, un derrame, o sea, que salga sangre por el pezón, que podría llegar a ser un síntoma precoz. Si ya nos tocamos el nódulo, ya no es algo precoz. Lo ideal sería detectarlo cuando no lo tocamos todavía, ¿sí? Pero bueno, podría ser un cambio en la coloración de la piel, retracción del pezón. También lo que siempre digo cuando hacemos el examen mamario es levantar los brazos, ¿sí? Mover los brazos porque hay tumores que están muy cercanos a la piel y que retraen la piel y ese puede ser un síntoma que los evidencie. Aunque no lo toquemos todavía, puede retraer la piel y hacer que lo detectemos de esa manera. Ok, entonces muchos de los síntomas, muchos de los datos de cáncer ya aparecen cuando ya la enfermedad está lamentablemente avanzada. Ahora, al revés, hay personas que sienten dolor. Aquí tenemos una mujer que dice, las tengo muy sensibles y el dolor les inquieta mucho y les hace pensar que puedan tener un cáncer de mama. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, eso se llama mastodinia y es el síntoma más frecuente en mastología, el dolor mamario. No necesariamente el cáncer va a estar asociado con dolor, pero sí hace que motive la consulta muchas veces y puede ser justamente la oportunidad para que esa mujer consulte a un especialista y se haga una revisión mamaria. Generalmente no están asociados a cáncer, pero nunca hay que decir no y descartar el 100% sin examinar a la paciente y hacer los estudios, pero sí puede ser un motivo de consulta, ¿no? Que muchas veces viene bien esto. Muy bien, ahora dos preguntas. Alicia Rosa, mi madre falleció de mieloma múltiple y su hermana de cáncer de útero. ¿Estoy en alto riesgo? Eh, bueno, mieloma múltiple y el cáncer de útero. Hay que ver en qué parte fue el cáncer, si fue de cervix o fue de cuerpo uterino. No existe mucha relación así aislado entre el mieloma múltiple y el cáncer de mama, pero sí creo que, bueno, hay que tener en cuenta otros factores, no solamente los dos tipos de tumores que hubieron en la familia. Muy bien, ahora otra persona, otra amiga, Daira, desde Panamá, nos dice, hola mi doc, tengo dos hermanas con cáncer de mama. ¿Es verdad que es hereditario? Un beso desde Panamá. ¿Qué podrías decirle? Yo tengo una amiga que tiene esa misma situación, dos hermanas con cáncer de mama. Y ahí ¿Qué el, les decimos a ellas? ahí el riesgo es mayor. Le preguntaría en principio a qué edad tuvo la más joven. Eso sería mi Okay. pregunta si está en el consultorio, por ejemplo. Y a esa edad le restamos 10 años y sería el momento de iniciar con mamografías y con controles Sí, médicos. pero antes ya la citaría a la consulta, por ejemplo. Ok. Y hay que ver en ese caso si las hermanas están, si están vivas las hermanas, ver si a las hermanas le hicieron estudios genéticos, porque hay dos Oh, hermanas. sí. Ahí motivaría que las hermanas de ella, una de las hermanas o la más joven de las dos que tuvo, se haga un asesoramiento genético. En realidad serían las dos hermanas que deberían hacer asesoramiento genético, hablar con un médico genetista y ver si en ellas está justificado hacer un estudio genético. Y si se hace el estudio genético, ver el resultado para ver si ella va a necesitar realizarlo o no. Pero aunque el estudio genético le dé negativo a las hermanas, ella ya entraría dentro de un control mucho más exhaustivo. ¿A qué estudio genético te refieres? ¿El BRCA2? El BRCA2, BRCA1 y BRCA2, o si no, si justifica, verían si es un panel, ahí va a tener varios factores que el genetista va a preguntar en su historia clínica y también en algunos casos justifica hacer un panel completo, no solo BRCA. Ok, entonces la recomendación concreta, bueno, perdón, nos dice Daira, a las dos tías les dio alrededor de los 50 años y ambas han muerto de cáncer de mama. Y le dio en la edad que mencioné, que es la más frecuente, y no están vivas ellas, entonces yo creo que ella debería también hacer una consulta
con su mastólogo para ver si justifica, no sé, la edad de ella, porque este estudio no se hace en pacientes menores de edad, al menos en la Argentina, no sé en otros Yo lugares. creo que Daira probablemente sea menor de edad, la veo muy jovencita, pero ya le pasamos el mensaje. Nos comenta Hilda. Hilda vive acá en Mérida. Ella tiene, no puedo decir su edad, pero empieza con 4 y termina con 5. Dice, eso me pasó a mí. Me hice muchos estudios porque me duelen las mamas, pero me dijeron que no era bueno hacerme tantos estudios. Ahora mejor ya ni me preocupo porque me dijeron que era hormonal. ¿Cuántos estudios de mamografía son demasiados, Laura? Si empezamos a los 40, ¿cuántos estudios son cada año? Nunca Perdón. es demasiado porque, nunca es demasiado porque la dosis de radiación que tiene la mamografía es como si fuera que te hagas una placa de los dientes cuando te van a hacer un tratamiento de conducto y menos que eso. O sea, las mamografías no le van a causar cáncer de mama. Eso no es así. O sea que no. Excepto que se haya hecho mamografía en un mes, vaya, pero igual tampoco le va a aumentar tanto el riesgo. Tiene que hacerse los controles habituales que debe hacerse todas las mujeres una vez al año. Ok, oye, Laura, ¿y cómo quedamos? ¿Cada cuándo la mamografía? ¿Cada año, cada 2 años? En algunas cada año. Bueno, en realidad eso, viste, que depende de qué sociedad tomemos. Hay algunas que la recomiendan cada 2 años, en forma de a partir de los 50, cada 2 años. Yo me arriesgo por la Sociedad Argentina de Mastología, que recomienda en realidad, lo que dice la Sociedad de Mastología es realizar una primer mamografía de base a los 35. Si esa mamo está, si esa mamo está bien, la siguiente sería a los 40 y de ahí una por año. Ok, 35 de inicio, 40 después y después cada año. A todas, si le salió normal, al año. Al año. No importa. Muy bien. Dice Hilda, me decían una por año, me dice 4 en total, ok, no salió nada, qué bueno, pero hay que pensar un poquito más adelante en retomarlo. Nos dice Cecilia, ella nos saluda desde Argentina. Tengo 38, no tengo hijos. ¿Me puedo hacer una ecografía de mama? Sí, puede hacerse una eco. Si quiere iniciar con eso, ya debiera tener un examen mamario hecho por su ginecólogo o mastólogo. Y sí, podría hacer una eco y ver también sus antecedentes hereditarios y familiares, digamos. Tener en cuenta eso también para iniciar los controles. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Le sorprende a Carolina que comentes que a los 35 hacer una primera mamografía, pero la verdad es que acá en México, Laura, no estoy exactamente seguro del número, pero anda alrededor del 40% de los casos de cáncer de mama en menores de 40 años. ¿Sí? Claro. Y va creciendo, ese número va creciendo, y lamentablemente el número de pacientes que se detectan tempranamente es la minoría, la mayoría son localmente avanzados y algunos pues ya avanzados, ¿sí? De acá están con el tema de las edades, es que pues yo me sé algunas edades de ellas, me sé dónde viven algunas, ya me sé un poquito de la vida y obra, y dicen que por qué lo ventilo es por razones médicas, nada más, no es por otra cosa, no es chisme. No por chismoso. No, porque a mí no me gusta el chisme, porque a mí no me gusta el chisme, claro que no. Sí. Oye, Laura, pues está todo esto muy, muy interesante. Ahora, ¿hay algo más? ¿Alguna prueba de sangre que nos hagan? ¿Alguna prueba de pelo? Algo para decir, a usted le va a dar cáncer, a usted no le va a dar cáncer, no se preocupe, o le puede dar cáncer dentro de 5, dentro de 10 años. ¿Algo que tú sugieras? Otra cosa, no hay ni un estudio así todavía. Lo que quería comentar, como hablábamos, las pacientes de alto riesgo y en pacientes con alteraciones hereditarias. Alto riesgo me refiero a esas pacientes que hablaste, de que tiene las 2 hermanas, suponete que tenían cáncer, se hacen el estudio y le da negativo, bueno, pero ella continúa siendo una paciente de alto riesgo. No es una paciente mutada, no es hereditario lo de ella,
pero lo cual no significa que no va a tener o que no tiene mayor riesgo que la población en general. El hecho de que tenga 2 hermanas ya le aumentó el riesgo a ella de tener cáncer. Entonces, hay que ver cómo se enfoca a esa paciente para los controles. Y en el caso de las pacientes que tienen una mutación del BRCA, que es el caso de Angelina Jolie, para que sepan, que las predisponen a tener cáncer de mama, ovario y otros tipos de cánceres, como por ejemplo colon. En esos casos se explica a la paciente qué alternativas tenemos, ¿sí? Una de ellas es reducir el riesgo con cirugías reductoras de riesgo, no profilácticas, sino reductoras de riesgo, como por ejemplo la mastectomía, sacar ambas mamas y en algunos casos sacar otros órganos como ovario o trompa, dependiendo de la mutación que tengamos. Eso se explica a la paciente y es la paciente la que va a tomar la decisión. Y si ella decide que no se va a sacar la mama, existen estudios como para hacer un screening que sea un poco más sensible, no es específico, pero es muy sensible, como es la resonancia nuclear magnética. Se hace el seguimiento también con resonancia nuclear en los casos de que la paciente decida que no se va a mastectomizar. Y bueno, dentro de los controles entraría ecografía, mamografía y resonancia nuclear magnética para hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. ¿Y por qué hablo de esta paciente de alto riesgo? Porque la resonancia nuclear es un estudio muy sensible, pero no es específico, con lo cual se utiliza en aquellas pacientes donde nosotros necesitamos detectar lesiones ínfimas, ¿sí? Y realizar una biopsia, tomar una conducta activa, ¿sí? No es para toda la población, porque si no haríamos miles de biopsias y que no tienen sentido hacerla. Sí, en estas pacientes donde no podemos dejar pasar una lesión porque son pacientes que tienen una mutación y son muy alto riesgo, ¿sí? Este sería otro estudio que está estandarizado a nivel mundial. Resonancia magnética nuclear para un grupo específico de mujeres. Sí. Nos preguntan, ya casi se nos va el tiempo y no te hemos preguntado dónde te localizan, en dónde atiendes, en Posadas, en qué red social te pueden localizar, Laura. Bueno, en Posadas tengo 2 consultorios, pero bueno, no sé si me van a localizar hasta acá, pero bueno, podemos hacer, tengo una página web, www.lauraruizdiaz.com y hago consultas online, virtuales, pueden agendarse, o sea, turnos virtuales y podemos charlar por más que no vivan en Argentina. Y en las redes sociales, mastóloga Laura Ruiz Díaz, en Instagram y también en Facebook. Entonces, en la página web es Laura Ruiz Díaz y en redes sociales, en Instagram, en Facebook, mastóloga Laura Ruiz Díaz. ¿Sí quedó claro? Sí. A ver, aquí hay una pregunta. Es que Alicia vive en Paraguay. Bueno, estamos muy cerca. Ahí nos vemos en las cascadas. Sí, hay un puente que nos separa nada más, o que nos une, mejor dicho. ¿De dónde se ven más bonitas las cascadas? ¿Desde Brasil, Argentina o Paraguay? No sé. No sé. Como todo el mundo está viendo, no sé qué contestar. Esa es una pregunta capciosa. Es una pregunta políticamente incorrecta, discúlpame, vamos a lo que estábamos. A ver, nos dice la amiga de Panamá que estuvo sus 2 días con cáncer de mama, no nos dice su edad, pero nos dice que le hicieron ultrasonido y le reportaron que tiene mucho tejido mamario. ¿Eso es malo? No, es normal, es la condición de ella y no es malo. Y hay otra situación que en ocasiones les reportan y que también genera mucho ruido y mucha inquietud, el hecho de que tengan mamas densas. ¿Eso significa que les va a dar cáncer o qué pasa con las mamas densas? En realidad en las mamas densas está comprobado que aumenta el riesgo,
pero en realidad también se vio mayor riesgo de cáncer porque las mamas densas, para que entiendan un poquito qué significa una mama densa, cuando hacemos una mamografía y vemos esa mamografía, es una mama que se ve todo blanco, donde es muy difícil detectar una lesión pequeña o microcalcificaciones, que es la forma es la forma como habitualmente se presenta en sus inicios el cáncer de mama. Entonces, muchas veces es mucho más difícil detectarla. Y en esos casos está indicada siempre hacer mamografía digital, porque es la que, sí, porque no analógica, sino digital, porque es la que mejor evalúa las mamas densas y también en algunos casos la tomosíntesis. Muy bien. Laura, ya estamos en la parte final de la charla. Yo te quisiera preguntar, hacerte una última pregunta sobre este tema. Hablabas de que las familias que tienen cáncer de mama también pueden tener cáncer de colon, también tienen más riesgo de cáncer de ovario. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra amiga de Panamá, Daira, que tiene antecedente de cáncer de mama en la familia, también habría que hacerle estudios dirigidos al cáncer de colon y al cáncer de ovario? No, porque lo primero en ella, para mí, es lo que te hablé, es el asesoramiento genético. Como ella no tiene familiar vivo, ella tendría que ir al asesoramiento genético y la genetista, seguramente de acuerdo a todo lo que recabe en esa historia, va a determinar si ella debe realizarse un estudio genético. Si ella es una paciente con mutación, o sea, si se realiza el estudio genético y tiene una mutación que la predispone sí o sí a tener esa patología, sí, el seguimiento es con un equipo multidisciplinario porque es una paciente que va a tener que hacerse controles de colonoscopía y otros tipos de controles de acuerdo también a la mutación que tenga la paciente. Pero no todas aquellas pacientes que tienen 2 miembros de la familia con cáncer ya están predispuestos a un cáncer de colon, por ejemplo. No es así. Okay, Las mutadas sí. Tenemos dos preguntas de aquí, de nuestras amigas de Sil Molina, que también vive en Argentina. ¿Qué es displasia mamaria? Y yo te agregaría, ¿eso es un factor de riesgo para cáncer de mama? La displasia no está primero que displasia mamaria es un término que no deberían ponerlo en un informe imagenológico, es decir, porque es un término anatomopatológico. Displasia debería venir el término después que se haga una biopsia. Hay imágenes que se correlacionaron con el tiempo, que se vio que si tomaban una biopsia de una mama y tenía cierta estructura al microscopio, se asociaba con una determinada imagen en la mamografía o en la eco. Pero en sí no debiera ser un término que utilice un imagenólogo. La displasia mamaria generalmente la asocian con mamas que hablamos anteriormente, que tienen dolores cíclicos al principio, dolores mamarios, que después se hace, cíclico significa que duele cuando van a menstruar y que después se hacen continuos estos dolores y que muchas veces están asociados a cambios en la estructura de la mama, por ejemplo, formación de quistes o micronodulitos, pero en sí la displasia no la va a predisponer a tener cáncer. Puede tener cáncer porque iba a desarrollar cáncer, pero no porque la displasia se transforma en un cáncer. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta. De parte de Alicia Rosa, ¿lactar es un punto a favor? Así lo menciona, es un punto a favor. Tuve 3 hijos, uno ya tiene 24, el otro tiene 21 y el más pequeño tiene 6 años. Y ese pequeñito de 6 años mamó durante 30 meses. Sí, el lactar es un punto la lactancia es punto a favor y cuanto más precoz lo hagamos, o sea, cuanto más jóvenes tengamos los hijos y la lactancia es mejor por lo que expliqué anteriormente, que se vio que a ese nivel se completan el desarrollo de los lobulillos mamarios y que actuaría como un factor en cierta manera protector. Pero siempre recuerden lo que hablamos al principio, nada es 100%,
actúa como un factor positivo junto a otros factores. Excelente. Laura, pues llegamos al final de la charla, muy, muy amable, muy amena, muy linda, muy bien explicada. Creo que para todas, para todos ha sido de mucha ayuda todas tus explicaciones. Entonces, si me hicieras favor de repetir tus redes sociales para que las anoten nuestras amigas, amigos y te hagan las consultas que ellas consideren necesarias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y para mí también fue muy ameno todo. En mis redes sociales, primero mi página web, www.lauraruizdíaz.com y mastóloga Laura Ruiz Díaz en Instagram y en Facebook. Bien, muchísimas gracias. Pues acá nos dan las gracias Alicia, Silvia Molina, también Carolina. Alicia dice, excelentes ambos. Pues yo nada más pregunté, yo no dije nada, pero muchas gracias Alicia. Daisy dice que tuvo la mala suerte, que se le fue la señal, así nos pasa a veces. Laura, pues con el compromiso de volverte a invitar y ojalá tengas oportunidad de acompañarnos nuevamente, es muy agradable charlar contigo. Nos despedimos, te doy las gracias a nombre mío, a nombre personal, a nombre de nuestras amigas, amigos que estuvieron aquí atentos y muchos otros que te van a ver en los próximos días en otras redes sociales y a nombre de nuestros amigos colaboradores de la cuenta de la Plataforma Educativa Internacional Segunda Opinión. Muchísimas gracias, muy amable, buenas tardes. Gracias y bueno, el compromiso lo asumo. Me encantaría volver a participar y obviamente evacuar todas las dudas porque creo que esa es la idea y te felicito por este emprendimiento porque la verdad es excelente por la audiencia que tienes. Muchas gracias, Laura, muy amable. Te vamos a invitar a otros eventos, también hacemos eventos sociales, cantamos, bailamos y demás, ya te contaré, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, pero eso voy presencial, entonces. No, también en línea. Cada quien baila ahí en su sillita. Bueno. Ya te contaremos. Muchísimas gracias. Muy amable. Buena tarde. Dale, gracias. Chao, chao.